voy a hacer una exposición acerca de la actualización de propuesta de la figura jurídica en la Universidad Pedagógica Nacional de este año 2021. Ante el cambio de gobierno se ha intensificado el debate en la UPN en torno a la transformación de la figura jurídica. En los antecedentes tenemos que se realizaron dos referéndums, el primero en el 2007 y el segundo en el 2015, arrojando como resultado que más del 95% de la comunidad universitaria decidiera transitar hacia la transformación de la universidad como una institución de educación superior autónoma por ley, cuestión que no se ha logrado por diversos obstáculos. Entre ellos se encuentra la elección del 1 de julio del 2018. El panorama en nuestro país parece prometedor porque consideramos que existen las condiciones para que la UPN se transforme en una verdadera institución de formación universitaria. Por ello, estamos promoviendo que la comunidad universitaria conozca las propuestas hechas por distintas instancias y en distintos momentos para que participe activamente y se manifieste nuevamente. Buscamos que se conozcan y analicen como parte del cambio del proceso de cambio futuro en el marco del Congreso Nacional Universitario. En ese sentido, vamos a tratar de hacer la exposición en 3 videos. Este video forma parte, es la primera parte, ¿sí? Es la primera de esta trilogía de videos en donde se exponen fundamentalmente las diferentes figuras jurídicas. En la primera parte nosotros trataremos de plantear y de estudiar y de formular el contexto en torno al cual surge la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, esto es porque, bueno, esta universidad surge en una determinada situación histórica que corresponde a un determinado modelo, se desarrolla en función a otro modelo y actualmente se está planteando con la 4T el que se llegue a actualizar dentro de este modelo que se está reformulando. Esto es importante porque no solamente tiene que ver con la política económica del gobierno, sino también con la política educativa que respalda esa política económica. Bueno, en la primera parte, dentro de este contexto, nosotros analizaremos este modelo, un modelo que se le ha dado en llamar populista. Bien, en la segunda parte, que sería ya en un segundo video, se plantearía lo que sería lo que fue la llamada descentralización administrativa que se dio en el año de 1993, ¿sí? Y en donde las unidades de la universidad que se habían ido creando desde su decreto de creación hasta esos años son descentralizadas en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa y en donde prácticamente la universidad es desmembrada. ¿Sí? Las universidades quedan aisladas y a expensas de las políticas de cada uno de los gobiernos de los estados. A unos les fue bien, a otros les fue mal. Bueno, eso lo vamos a analizar en este segundo video. Y vendría un tercer video en donde lo que se plantea es el establecer las características de las diferentes formas de autonomía que han estado en discusión en la universidad, ¿sí? Y en donde de alguna manera cada una de ellas pues representan intereses, ¿no? Específicamente de ciertos grupos que han luchado porque la universidad siga un rumbo definido o determinado. Bien, empezaremos por hablar sobre la primera parte, el contexto. Cuando se crea la Universidad Pedagógica Nacional, un 25 de agosto de 1978, con el presidente López Portillo, el país pasaba por una etapa que se consideró de auge, un boom petrolero, en donde el país estaba exportando grandes cantidades de petróleo y estaba obteniendo enormes sumas de dinero, ¿sí? Inclusive se mencionó mucho que la universidad se estaría construyendo, la universidad pedagógica, con los recursos que se estaban obteniendo de ese petróleo y que era producto de la satisfacción de la demanda que hacía o que había hecho el CENTE, liderado en esos momentos por Carlos Conjitud Barrios, y que como cacique planteaba la posibilidad, ¿no?, de formular
que se creara una institución formadora, principalmente de sus cuadros, en el ámbito de la formación del magisterio. Sí, de hecho, en esencia, el CENTE aspiraba a que más que ser una universidad fuera un instituto. ¿Sí? Sin embargo, bueno, el gobierno federal entró en un proceso de negociación con el CENTE, ¿sí? En donde, bueno, uno de sus principales negociadores fue Jesús Reyes Heroles, uno de los últimos grandes teóricos del liberalismo, ¿verdad? Y que planteó que no era correcto políticamente. Él era secretario de Gobernación, estaba como secretario de Educación Pública Fernando Solana, pero el que llevaba adelante la negociación era Reyes Heroles, ¿no? Y en esa negociación se planteó que a final de cuentas lo que se iba a querer era una universidad pedagógica nacional. Universidad porque lo que se estaba buscando era la profesionalización del magisterio. Hay que recordar que en esos años las normales eran en donde se formaban los maestros, pero estaba considerada como educación media superior a la que se estaban formando esos maestros. Yo, a lo que se buscaba era que fueran licenciados o que se fueran profesionalizando, lo cual de alguna manera se planteó que daba la posibilidad de que se elevara con ello la calidad de la educación. Sí, pero en este marco de creación de la Universidad Pedagógica Nacional, como no había nada, no se había construido nada, apenas estaba construyendo el edificio de la Unidad Ajusco, pues el decreto de creación planteó que esta universidad fuera un órgano desconcentrado. ¿Qué significa esto de que fuera un órgano desconcentrado? Eso significa que nos constituíamos en una especie como de dirección de la SEP, más que de universidad, ¿no? Y pues la SEP era la que de alguna manera iba a determinar qué era lo que se iba a hacer en materia de política educativa, pero también en materia de financiamiento de la propia universidad. Quizá se podría entender que en un principio fuera un órgano desconcentrado, porque bueno, pues no había nada, todo había que construirlo, incluyendo lo que fue en un acto político el ir a poner la primera piedra, ¿no?, de la propia universidad, ahí en el Ajusco, que si nosotros entramos a la universidad, junto al asta bandera, ahí se encuentra la primera piedra, ¿no? Pero bueno, así fue como se creó, ¿sí? Y dentro de lo que se planteó en este marco de esa descentralización, perdón, no descentralización, sino desconcentración, el artículo 7º planteó que la Secretaría de Educación Pública vigilará el cumplimiento de los términos de este decreto y establecerá las modalidades académicas y de organización que requiera el desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional, resolviendo sobre aquellas otras que al respecto le proponga la propia universidad. Otro de los puntos, que en el artículo 11, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional es nombrado y removido por el secretario de Educación, de Educación Pública. Bien, que con todo esto podemos quedar claros que la Universidad Pedagógica Nacional surgió en un contexto de un modelo todavía de carácter liberal, digamos, como es una política de carácter neokeynesiana, llamada en aquel momento como populista. Ya en su segunda etapa se inicia lo que sería el neoliberalismo con la entrada de Miguel de la Madrid, y en donde cambia completamente el fin y el objetivo de la universidad, porque ahora lo que se trata es de corresponder a las políticas públicas y a la gobernanza, como bien me decía por ahí una compañera, del gobierno neoliberal, que no es lo mismo que un gobierno liberal o populista, ¿no? Y esto se marca específicamente y de manera fundamental cuando se da la descentralización. Pero bueno, eso lo vamos a abordar en el segundo video, qué es lo que sucede con la descentralización en nuestra universidad, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, termina esta etapa, y esto lo quiero señalar porque ahora con la posibilidad de que la universidad se transforme como
una universidad que cuente con una figura jurídica que le dé solidez y sustento en sus políticas educativas y políticas públicas, es muy importante considerar que la universidad no puede continuar así, porque corresponde su política actual a una política de un gobierno neoliberal. Y el asunto es que dentro del proceso de transformación que está planteando el actual gobierno, en el contexto de la cuarta T, lo que se está planteando es desarrollar una política educativa de carácter liberal, ¿no? Entonces, si nosotros nos quedamos como estamos, o si optamos por una figura jurídica que esté dentro del marco del neoliberalismo, nos quedamos fuera de la jugada. Y quedarnos fuera de la jugada significa no reconocer dentro del contexto que estamos en un modelo que está planteando el gobierno federal de carácter liberal, que tiene sus propias características, pero que la vamos a seguir analizando. Quizá, no sé si nos dé tiempo dentro de esta trilogía de videos, pero igual y nos da la necesidad de plantearlo en un cuarto video. Pero bueno, eso depende de los resultados que haya de la presentación de estos 3 videos. Y bueno, pues muchas gracias.